Página 33. Intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales. La rivalidad entre los competidores adopta la conocida forma de manipular para alcanzar una posición, recurriendo a tácticas como la competencia de precios, las guerras de publicidad, la introducción de productos y un mejor servicio o garantías a los clientes. La rivalidad se debe a que uno o más competidores se sienten presionados o ven la oportunidad de mejorar su posición. En la generalidad de las industrias, las tácticas competitivas de una compañía influyen profundamente en las otras y, por tanto, provocan represalias o esfuerzos por contrarrestarlas. En otras palabras, las compañías son mutuamente dependientes. Este patrón de acción y de reacción puede mejorar la situación de la empresa o industria que lo inicia. Si se intensifican los ataques y contraataques, todas las compañías pueden sufrir las consecuencias y entonces su situación empeorará. Algunas formas de competencia, sobre todo la competencia de precios, son extremadamente inestables y tienden a empeorar la rentabilidad de la industria entera. Los rivales igualan pronto y fácilmente las reducciones de precio. Una vez hecho esto, disminuyen los ingresos de todos ellos, a menos que la elasticidad de precios de la demanda sea lo bastante flexible. Por su parte, las guerras de publicidad acrecientan la demanda o elevan el nivel de diferenciación de productos en la industria en beneficio de todos. En algunas industrias, la rivalidad se designa con palabras como belicosa, amarga o implacable. En otras, con palabras como cortés o caballerosa. La rivalidad intensa proviene de varios factores estructurales que interactúan entre sí. Veamos el siguiente factor. Competidores numerosos o de igual fuerza. Cuando existen muchas compañías, tiende a haber disidentes o rebeldes, y algunas compañías suelen pensar que pueden introducir tácticas sin que se enteren los demás. Aun cuando existan relativamente pocas, si tienen un tamaño y recursos más o menos similares, surge la inestabilidad, pues están propensas a luchar entre sí y cuentan con suficientes recursos para tomar represalias en forma sostenida y vigorosa. Cuando la industria está muy concentrada o la domina una empresa o un pequeño grupo, ninguna se equivoca al evaluar las fuerzas de las otras. El líder o los líderes imponen la disciplina y coordinan la industria por medios como el liderazgo en precios, con la guerra de precios. En muchas industrias, los competidores internacionales exportan sus productos a una industria o participan directamente en ella con sus inversiones. De ese modo intervienen de manera importante en la competencia. Este tipo de competidores, aunque muestran algunas diferencias que examinaremos más adelante, han de ser considerados como los competidores nacionales en el análisis estructural. Siguiente factor: el lento crecimiento de la industria. Esto hace que las compañías que desean expandirse vean la competencia como un juego por alcanzar una mayor participación en el mercado. Esta clase de competencia es mucho más inestable que cuando el rápido crecimiento de la industria garantiza mejorar los resultados con solo mantenerse al ritmo de la industria, o cuando
cuando hay que invertir todos sus recursos financieros y administrativos para crecer junto con ella. Tercer factor: altos costos fijos o de almacenamiento. Estos causan fuertes presiones en las compañías para que utilicen toda la capacidad. Esto a su vez produce una escalada rápida de reducción de precios cuando existe capacidad ociosa. El problema afecta, por ejemplo, a algunos materiales básicos como el papel. La característica distintiva son los costos fijos en relación con el valor agregado y no como proporción de los costos totales. Las empresas que adquieren una elevada proporción de costos en insumos externos, poco valor agregado, sentirán enorme presión para aprovechar la capacidad y alcanzar el punto de equilibrio, a pesar de ser baja la proporción absoluta de los costos fijos. Un problema relacionado con costos fijos altos se presenta cuando resulta difícil o caro almacenar el bien una vez producido. Las compañías sentirán la tentación de reducir un poco los precios con tal de asegurar las ventas. Este tipo de presión mantiene en un nivel bajo las utilidades en sectores como la pesca de langostas, la fabricación de algunas sustancias químicas peligrosas y ciertas industrias de servicios. Cuarto factor: ausencia de diferenciación o costos cambiantes. Cuando el bien o servicio se percibe como una mercancía o casi mercancía, la decisión del comprador se basará principalmente en el precio y en el servicio, apareciendo entonces presiones para competir intensamente en esas dos áreas. Según hemos dicho, se trata de modalidades de la competencia muy inestables. Por su parte, la diferenciación de productos genera capas de aislamiento frente a las guerras de competencia, pues los compradores muestran preferencia y lealtad por determinados proveedores. El mismo efecto causan los costos cambiantes, como vimos en páginas anteriores. Factor: aumento de la capacidad en grandes incrementos. Cuando las compañías de escala indican la necesidad de acrecentar la capacidad en gran proporción, estas adiciones desestabilizarán permanentemente el equilibrio de oferta-demanda en la industria, sobre todo cuando existe el riesgo de amontonarlas. Pueden presentarse en la industria periodos recurrentes de exceso de capacidad y de reducción de costos, de precios, como los que afectan a la fabricación de cloro, de cloruro de vinilo y de fertilizantes de amonio. En el capítulo 15 se comentarán las circunstancias que favorecen el exceso crónico de capacidad. El factor: competidores diversos. Los competidores con diferentes estrategias, origen, personalidad y relación con sus compañías matrices tienen metas y estrategias también diferentes para competir. A veces incluso chocan unos con otros. Les es difícil interpretar correctamente las intenciones de los colegas y aceptar un conjunto de reglas del juego de la industria. Así pues, las decisiones estratégicas de un competidor pueden ser inadecuadas para los otros. A menudo, los competidores internacionales aportan gran diversidad a la industria porque viven en diversas situaciones y porque a veces persiguen metas diferentes. A veces sucede lo mismo con los dueños administradores de pequeñas compañías manufactureras o de servicios. Con tal de conservar la propiedad, se contentan con una tasa de rendimiento sobre el capital invertido inferior a la ordinaria. En cambio, esos rendimientos le resultarán inaceptables y hasta absurdos a un competidor de una gran compañía de propiedad pública.
En esta industria, la postura de las pequeñas empresas puede limitar la rentabilidad de las grandes. Asimismo, las compañías para las cuales un mercado es simplemente un medio para ocupar la capacidad ociosa, en el caso del dumping, por ejemplo, adoptarán políticas contrarias a las de las empresas que lo consideran su mercado primario. Finalmente, también las diferencias en la relación de unidades rivales de negocios con su compañía matriz representan una causa importante de la heterogeneidad en la industria. Por ejemplo, una unidad que forma parte de una cadena vertical de negocios en su organización corporativa podría adoptar metas distintas que, quizá, contradigan las de otro competidor. O una unidad que es vaca de efectivo en la cartera de negocios de su compañía se comportará en forma diferente de como lo hace otra unidad que está siendo desarrollada para que alcance un crecimiento a largo plazo porque su compañía matriz no tiene otras oportunidades. En el capítulo 3 se describen algunas técnicas con las cuales se identifica la diversidad entre los competidores. El factor importantes intereses estratégicos. En una industria, la rivalidad se torna todavía más inestable si varias compañías buscan a toda costa el éxito en ella. Por ejemplo, una empresa diversificada concederá gran importancia al éxito en determinada industria para mejorar su estrategia global. O una compañía transnacional como Bosch, Sony o Philips sentirá la urgente necesidad de conquistar una sólida posición en el mercado estadounidense con el fin de lograr prestigio global o credibilidad tecnológica. En esos casos, sus metas tal vez no solo sean distintas, sino que hasta más desestabilizadoras porque son expansionistas y están dispuestas a sacrificar la rentabilidad. En el capítulo 3 se describen algunas técnicas con que evalúan las metas estratégicas. El factor barreras sólidas contra la salida. Son factores de carácter económico, estratégico y emocional que les permiten a las compañías competir en la industria, aunque obtengan rendimientos bajos y hasta negativos sobre la inversión. A continuación se incluyen las principales fuentes de esta clase de barreras. Un tratamiento más completo se ofrece en el capítulo 12, donde también se explica por qué diagnosticar las barreras contra la salida es esencial para diseñar estrategias destinadas a las industrias en declinación. Estas son las principales fuentes de estas clases de barreras sólidas contra la salida. Número 1. Activos especializados. Los activos sumamente especializados de la industria o ubicación ofrecen bajos valores de liquidación o altos costos de transferencia o de conversión. Número 2. Costos fijos de la salida. Son, entre otros, contratos colectivos de trabajo, costos de reubicación y capacidades de mantenimiento de refacciones. Número 3. Interrelaciones estratégicas. Son las que se dan entre la unidad de negocios y otros departamentos de la compañía en lo tocante a imagen, capacidad de marketing, acceso a los mercados financieros, instalaciones compartidas y otras. Hacen que se conceda importancia estratégica a la permanencia en el sector industrial. Número 4. Barreras emocionales. Los directivos se niegan a tomar decisiones de salir que se justifican, entre otras cosas, por motivos económicos
por su identificación con un negocio en particular, por su lealtad a los empleados, por el temor a arruinar su carrera y por orgullo. Número 5. Restricciones gubernamentales y sociales. El gobierno niega o desalienta la salida de una empresa porque causaría la pérdida de empleos y efectos económicos a nivel regional. Se dan sobre todo fuera de Estados Unidos. Estas son las barreras sólidas contra la salida. Cuando las barreras contra la salida son estrictas, la capacidad ociosa no abandona la industria y no desisten las compañías que pierden la guerra de la competencia. Más bien, se mantienen en ella a regañadientes y ante su debilidad se ven obligadas a recurrir a tácticas desesperadas. Y esto puede significar una reducción persistente de la rentabilidad de toda la industria.